A continuación hablaré sobre los lóbulos temporales, sus estructuras y sus funciones. Anatomía del lóbulo temporal. El lóbulo temporal comprende todo el tejido situado debajo de la cisura de Sylvia y por delante de la corteza occipital, es decir, toda esta área de aquí. Subdivisiones de la corteza temporal. Las áreas de la superficie lateral están divididas en dos, en las áreas auditivas conformadas por el área 41, 42 y 22 de Brodmann y las áreas que forman la vía ventral del lóbulo temporal, es decir, el área 20, 21, 37 y 38 de Otra parte importante que debemos destacar del lóbulo temporal es el surco temporal, principalmente la cisura de Sylvia, ya que esta contiene la ínsula que incluye la corteza gustativa y las áreas de sucesión auditiva. Estructuras del lóbulo temporal. Aquí podemos encontrar la corteza límbica, el hipocampo y la amígdala. La corteza límbica es la encargada de las funciones sensitivas básicas. El hipocampo es el encargado del reconocimiento de objetos, de la memoria del neocórtex y desempeña un papel especial en la organización de la memoria de los objetos en el espacio. Por otro lado, la amígdala es la encargada del tono afectivo, es decir, de la emoción y de los estímulos sensitivos. Conexiones de la corteza temporal. Existen 5 tipos de conexiones corticorticales. Entre estas tenemos la vía sensitiva jerárquica, que se origina en las áreas auditivas y visuales primarias y secundarias y termina en el polo temporal. La función es el reconocimiento de estímulos. Por ejemplo, observar las características de un objeto y nombrarlo correctamente. La vía auditiva dorsal. Surge desde las áreas auditivas hasta la corteza parietal posterior. Su función son los movimientos en relación a la información auditiva. Por ejemplo, girar la cabeza hacia alguien que nos está hablando. Vía polimodal. Es una serie de proyecciones paralelas desde las áreas de asociación visual y auditiva, en las regiones del surco temporal superior. Su función es la categorización de los estímulos. Por ejemplo, reunir diversos objetos por características comunes. La vía temporal media va desde las áreas de asociación visual y auditiva, en la parte medialo-límbica, hacia la corteza perirrina, luego hacia la entorrina y finalmente a la formación del hipocampo, la amígdala o ambas. Su función es la memoria a largo plazo, por ejemplo, los recuerdos de nuestra niñez. La vía del lóbulo frontal va desde las áreas de asociación hacia el lóbulo frontal. Su función es el control del movimiento, la memoria a corto plazo y el afecto. Teorías del funcionamiento del lóbulo temporal. Aquí encontramos los procesos sensitivos, los cuales se caracterizan por el reconocimiento de objetos, el proceso de categorización, el apareamiento cruzado, que es la conjunción de la información auditiva y visual, y generar recuerdos de los procesos de memoria a largo plazo. En las áreas asociadas a estos procedimientos encontramos la vía ventral visual en el lóbulo temporal, la corteza del surco temporal superior, la vía visual ventral y la corteza paralímbica. En cuanto a las respuestas afectivas, encontramos la amígdala, que es la encargada de la asociación de estímulos sensitivos y de la emoción. En cuanto a la navegación espacial, encontramos al hipocampo, que es la estructura que nos permite navegar por el espacio y recordar dónde estamos. Además, nos permite la memoria de los objetos en el espacio. En cuanto al movimiento biológico, podemos decir que se caracteriza por el reconocimiento de movimientos que pueden tener un significado social. La estructura asociada a estas capacidades es el surco temporal superior. Síntomas de las lesiones del lóbulo temporal. Primeramente vamos a hablar de la percepción de la palabra, que es la dificultad para discriminar los sonidos del habla. Las áreas afectadas sería una lesión en el lóbulo temporal izquierdo. Por otro lado, tenemos la discriminación defectuosa del ritmo, del sonido y del timbre. Las áreas afectadas serían una lesión en el lóbulo temporal derecho. Trastorno de la percepción musical. Si ocurre alguna lesión en la circunvolución temporal superior derecha, puede causar amusia congénita, que es la sordera para los tonos. Trastorno de la percepción visual. Las lesiones no pueden causar grandes deficiencias sensoriales, pero sí pueden causar trastornos de la percepción visual. Entre las áreas afectadas se puede decir que ocurriría en una lesión del lóbulo temporal derecho. Reconocimiento facial y movimiento biológico. Es un déficit en el reconocimiento y recuerdo de los rostros, es decir, que el paciente no puede percibir señales sociales sutiles.
Las áreas afectadas sería el lóbulo temporal inferior derecho. Selección de estímulos visuales y auditivos. Es el déficit para discriminar y mantener la atención ante estímulos simultáneos. En cuanto a las estructuras afectadas, tenemos en la parte auditiva el temporal derecho en cuanto al tono y el izquierdo en cuanto a las palabras. En la parte visual tenemos el temporal derecho en cuanto a un déficit bilateral y el izquierdo en cuanto a un déficit unilateral. Organización y categorización. Es la dificultad para clasificar palabras o dibujos. En las áreas afectadas tenemos el temporal izquierdo. La memoria. Las amnesias tanto anterógradas como retrógradas son causadas por lesiones en el temporal medial, así como también de la neocorteza temporal y el hipocampo. Afecto y personalidad. Son los cambios en el afecto y en los rasgos de la personalidad del individuo. Las áreas afectadas son la corteza temporal anterior y medial. Dentro de esto encontramos la epilepsia del lóbulo temporal, que está asociada con las numerosas alteraciones emocionales. Con frecuencia, estos pacientes presentan síntomas característicos de peligrosidad, pedantería, excesivas preocupaciones y tendencia a los ataques de agresividad.